varios factores en cada una de estas etapas de este proceso. Ahora nos vamos a abocar a algo muy importante, que es la inhibición de la traducción. Muchos medicamentos, muchos antibióticos hacen este proceso, actuando principalmente sobre la estructura de los ribosomas. Vemos acá, a ver, un ratito, de nuevo, creo que no estoy grabando. Un ratito. Ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a hablar de esos procesos de inhibir la traducción y precisamente son medicamentos los que van a generar ya sea la unión a la subunidad menor, como vemos acá, o en algunos casos a los componentes de la subunidad mayor. Hemos visto que en la subunidad mayor hay enzimas que participan en este proceso, entonces vamos a describir cómo estos medicamentos generan ese proceso de inhibición de la traducción. Tenemos a la puromicina, es una molécula que se parece a la enzimita RNA aminoácido de transferencia. Si recordamos esta enzima, ¿qué es lo que hacía? Unía el aminoácido al RNA de transferencia para que sea transportado hacia los ribosomas en ese proceso de biosíntesis de la proteína, que es la traducción. Entonces, esta molécula, por su semejanza, lo que hace es unirse a esta molécula de enzima y evitar ese proceso. Por tanto, que estamos evitando que el aminoácido sea transportado, en este caso, a los ribosomas para ese proceso de síntesis de la proteína. Otro grupo de medicamentos, tenemos al grupo de las tetraciclinas, en ese grupo está la oxitetraciclina, la doxiciclina, y donde actúan, vemos acá, se está uniendo a la subunidad menor del ribosoma, es decir, a la 30S. Si es 30S, si recordamos, 30S es parte del ribosoma de procariotas. Entonces, lo que estaría haciendo este tipo de medicamentos es unirse a esa subunidad menor y, por tanto, evitar ese proceso biosintético de transcripción, ¿ya? Otro grupo grande, los aminoglucósidos. Por ejemplo, la streptomicina es una droga que se combina en brucelosis, por ejemplo, con la rifampicina, y también para la tuberculosis son drogas, ¿no? En este grupo tenemos varios aminoglucósidos, gentamicina, cannabicina, amikacina, tobramicina. ¿Y cuál es la función de estas drogas? Unirse de igual manera a la subunidad 30S. Y de esa manera, entonces, vamos a evitar ese proceso. Recuerdan, la subunidad 30S tenía las regiones aminoácido, peptidil y el sitio de expulsación. Por tanto, si estas drogas se unen a esa subunidad 30S, van a evitar todo este proceso de transcripción, ¿ya? Tenemos otro grupo y dentro de esto el cloranfenicol, utilizado principalmente para tratamiento de la salmonelosis. La claritromicina, por ejemplo, se usa para el tratamiento del Helicobacter pylori. Y estas drogas, como vemos acá, cloranfenicol, donde está actuando sobre la subunidad mayor. Exactamente sobre qué parte de esa subunidad mayor, sobre esta enzima. Si recordamos, la peptidiltransferasa lo que hacía es transferir el aminoácido al otro, formando ese enlace peptídico y polimerizando los aminoácidos. Entonces, estas drogas inhiben, repito, esta enzima, la peptidiltransferasa. ¿Dónde se encuentra esta enzima? Si recordamos, en la subunidad mayor. ¿Cómo se llama esta? 50S, y la subunidad menor sería 30S. Entonces estamos viendo específicamente cómo actúa. Y hace rato dijimos los aminoglucósidos, ¿cuáles son? Dentro de lo que tenemos en la imagen es pectinomicina, hidromicina B, streptomicina. Entonces, todas estas drogas que son los aminoglucósidos, ¿qué están haciendo? Actuando sobre la subunidad 30S e inhibiendo este proceso. En el caso de el cloranfenicol,
la claritromicina, estreptogramicina B pueden actuar sobre la unidad 50S y específicamente sobre qué enzima, la peptidiltransferasa. Tenemos otro grupo, la eritromicina, se une a la unidad 50S y de igual manera, pues se recuerdan en el proceso de traducción había una reasociación, ¿no es cierto? Se disociaba la unidad 50S para dejar 30S libre y que se una allí los RNAs de transferencia transportando los aminoácidos. Entonces acá, si 50S está inhibido, no va a haber esa reasociación y generar este proceso de traducción. El ácido fusídico también es una molécula que se parece a la eritromicina y lo que hace es inhibir el factor de elongación. Entonces, vemos que estos medicamentos están actuando sobre enzimas, sobre factores de transcripción o netamente uniéndose a las subunidades, ya sea subunidad mayor o subunidad menor. ¿Qué pasa? En el caso de la cicloheximida, esta es una molécula tóxica. Quienes producen los hongos, perdón, se usa para eliminar los hongos, son fungicidas, moléculas tóxicas. ¿Por qué? Porque esta enzima inhibe a la peptidiltransferasa de la subunidad mayor 60S. Y 60S es parte de el ribosoma eucariota. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en este caso? Inhibiendo la traducción en eucariotas y eso es fatal. Si no producimos proteínas, sabemos muy bien que estas juegan roles muy importantes en todo sentido, como transportadoras, como enzimas, como moléculas de regulación de la coagulación. Hemos visto en las vías metabólicas una infinidad de enzimas reguladoras que en realidad metabolizan, catabolizan, biosintetizan. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si no hay producción de una proteína? Pues el caos, el desequilibrio en nuestro organismo, ¿no es cierto? La toxina diftérica, por ejemplo, es una toxina que produce Corynebacterium diphtheriae. Y prácticamente esta molécula, esta toxina, lo que hace es catalizar la ADP ribosilación del factor elongador EF2. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Si recordamos, es un factor de elongación de los eucariotas. De igual manera, esta toxina, ¿por qué nos mata? Porque inhibe a ese factor elongador y eso está inhibiendo ese proceso de traducción. La ricina. En realidad, esta molécula también es tóxica, está en el aceite de ricino. ¿Y sobre qué subunidad se une? Sobre 28S. Si recuerdan, 28S es el ribosoma que se encuentra en la subunidad mayor de un eucariota. Por tanto, esta toxina que está en ese aceite de ricino también nos mata por esa situación, porque está inhibiendo la traducción al unirse a ese ribosoma, RNA ribosómico 28S. Bueno, concluimos indicando entonces que el código genético, hemos visto, es una secuencia de tripletes que conforman 64 en realidad y que dentro de estos, 3 codifican para... ¿Sí, hola? ¿No se escucha? No sé. No está compartiendo, doctora. Ya, esperen. Qué tristeza, chicos, realmente es una pena. Ahora, ¿nada tampoco? Hola. No, doctora. Okay. Vamos a volver a compartir. Voy a salir, voy a volver a entrar. Ay, qué pena, chicos. Realmente lo siento y me disculpo. Ya he ido a Conteco, he hecho el cambio y hasta ahora no vienen a darme otros servicios, espero mejore.
Sí, voy a tener que salir completamente. No sé, no se carga. Realmente me está jugando sucio, no sé, algo pasa, chicos. Raro, raro. Y solo no sé qué pasa con esta clase, es el horario que ayer he dado clases en bioquímica y tranquilamente con muchos estudiantes no he tenido el problema. Normalmente está estable en internet. ¿Pueden creer que no carga? Y al fin, es nomás el internet. Doctora, ¿podría Sí, intentar yo compartírselo, sus diapositivas, y usted continúa la explicación, así como hace el doctor Villarroel, quizás? también puede ser, ¿no? ¿Ya? ¿Hacemos eso? Estoy entrando ya un ratito. Pues realmente no da. ¿Te paso las diapos? ¿Mm? ¿O las tienes? No las tienes, ¿verdad? Sí, Loiga, te escucho. Buenos días. Aló, aló, ¿me están escuchando? Sí, doctora, te escucho. A ver, vamos Doctora, en... ¿son Sí, estas diapositivas? A ver, le voy a mostrar. pero te puedo pasar, me tendría que conectar a WhatsApp. Ahora sí se ve. ¿Estas son, Intentar. doctora? ¿Qué? Me dicen que diapositivas, por favor. Estoy compartiendo ahorita mis diapos. No. No, doctora. Algo pasa.
Algo raro está pasando. Ya, vamos. Te voy a pasar y me vas a colaborar. Está bien, doctora. ¿Qué? ¿Estás compartiendo? No veo nada. Sí estoy compartiendo las diapositivas que nos pasó al Classroom. Pero te cuento que no veo nada, 0, 0. No ¿Alguien veo más ni, puede ver o no se ve nada? te cuento que no veo ni en el celu ni en la compu. Eso es lo raro, ¿no? ¿Y alguien puede ver de los chicos? No, aquí tampoco se ve. Abby, déjate de compartir. No, es el internet que es una pena, chicos. Está de débil, no saben. Ahora Recién sí. Ni siquiera puedo entrar al WhatsApp. Nada, no entra. Está ahí dando vueltas y vueltas. Yo no veo. Ahora sí, a ver. A ver, a ver. No, pero esa es estructura de los ácidos nucleicos. Tienes que ir a traducción. Nada que ver. No son esas. Debería haber pasado a WhatsApp. O No, me no puede da. pasar, doctora. Le hablo Es ahorita que y entonces. el asunto es que no se conecta a WhatsApp. Sigo dando vueltas. Es la conexión, chicos. Qué pena. Pero a nivel de conclusiones no necesitamos ver absolutamente nada, ¿verdad? Voy a apagar todita la computadora porque necesito, a ver, un ratito. No es raro. Ujú. Ya estoy apagando la compu por si acaso, tal vez mejor. Ni siquiera puedo entrar a WhatsApp, es una pena.
Doctora, ¿o podría pasarnos tal vez su video grabado de esa última parte y lo compartimos? Voy a pasarles, a ver, estoy intentando conectarme nuevamente ya y a WhatsApp está entrando ahorita, pero bueno, está entrando. Ahora sí, estoy en línea, ¿verdad? A ver, vamos a intentar una vez más. Estoy compartiendo, chicos. Sí, doctora, se ve. Ya. Guardaré, ¿qué voy a hacer? Pues no era cancelar. Vamos a entrar por este lado. Voy a abrir el archivo original. A ver, vamos a ver WhatsApp cómo está. Sí, ha logrado entrar. ¿Me puedes? Nada, no entro, no entro, no entro. En 9% está. Algo raro pasa, chicos, miren. Bueno, por este lado entraré. Mm. Automáticamente se ha desconectado de todo. Mm. Y bien raro hecho revisar hasta la computadora y no tiene nada. No quiero. Estoy en línea. ¿Ven lo que estoy haciendo? Nada. Sí, doctora. Ya. Realmente parece un embrujo, chicos, aunque no crean, ha desaparecido todo de mi compu. Hace rato no tenía las barras abajo, nada. Y otra vez aparece. No sé qué pensar Quizás al con esa compu. A ver. Miren, en blanco. Creo que la compu también está mal, ¿no? Me lo han revisado y me han dicho que no tiene nada. Hay que llevar a otro tema. Porque no puede ser, nunca tarda así. No hablo. Doctora, Sí, quedaremos en eso como dices, grabaré y les pasaré. ¿Les parece? A ver.
un ratito más. Todo el tiempo, ¿saben? Y 17 ya es. Bien lento, mira. No se abre. Estoy compartiendo. ¿Aló? Sí, doctora. Ya está todo bueno. Ay, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? Se observa. Ya. No olvidemos entonces que nuestro RNA mensajero es el que está codificando la información, ¿no es cierto? La obtiene del ADN y transporta hacia los ribosomas. Entonces, esta secuencia codificadora que tiene el RNA mensajero contiene los codones y un codón es un triplete y cada triplete que está codificando para un aminoácido. Entonces, esa secuencia de nucleótidos, ¿qué es lo que en realidad al traducir se está generando? La secuencia específica de aminoácidos. Hemos visto que si basta en algunos casos hay una mutación en un nucleótido y esta es significativa, entonces eso puede generar modificaciones en la estructura de una proteína y generar una proteína disfuncional y eso puede dar lugar a muchas enfermedades, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la unidad de codificación en el RNA mensajero? Como dije hace rato, el codón, ¿ya? El codón, entonces, va a ser el que determine, vuelvo a repetir, la secuencia de aminoácidos es casi universal porque es el mismo para todas las especies, con pequeñas diferencias a nivel de lo que es el código genético mitocondrial y no tiene solapación, es decir, no hay superposición, ¿ya? Decodificar significa hacer que esa información que se encuentra en el RNA mensajero se traduzca en esa estructura proteica, ¿ya? En esa información. En realidad hablamos de fenotipo cuando hablamos de esto, que quiere decir que los genes, al generar este proceso, se están transformando en una proteína y esta va a ser la que cumpla esas funciones importantes en el organismo. No olvidemos que los RNAs de transferencia son varios y estos tienen un anticodón. Cuando hablo del anticodón, ese está en el brazo A. ¿Y qué es lo que codifica? Un triplete complementario al codón. Y este va a ser, por tanto, el que cargue un determinado aminoácido y lo transporte hacia los ribosomas, ¿ya? Hemos encontrado también que el ribosoma es una molécula compleja compuesta por diversos RNAs ribosómicos y una infinidad de proteínas y que además el ribosoma está constituido por dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. La subunidad mayor, sobre todo, tiene actividades catalíticas, es decir, enzimáticas como la GTPasa, como la peptidiltransferasa. Entonces, y esas funciones
tienen los RNAs ribosómicos, ¿no? Es una etapa muy importante de la expresión genética, la traducción. ¿Por qué? Porque se está encargando de producir esas proteínas funcionales que en el organismo van a cumplir procesos vitales, ¿ya? Este proceso es llevado a cabo por varios ribosomas, se llaman poliribosomas porque varios van a ser los que se monten en el RNA mensajero y de esa manera generen ese proceso de traducción. Se lleva a cabo en una sola dirección de N-terminal a carboxiterminal, es colineal, que quiere decir colineal a la secuencia de nucleótidos que tiene el RNA mensajero. Y también estos procesos utilizan energía en forma de ATP y en forma de GTP. Si recordamos, el ATP era la energía que se utilizaba para unir el aminoácido al RNA de transferencia. Y el GTP se utiliza para formar el enlace peptídico. Entonces, también este proceso requiere de energía. Por eso, la cadena respiratoria es vital para generar esa energía necesaria para varios, en este caso que estamos sintetizando proteínas, para eso que estamos utilizando energía, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es la enzimita que une ese aminoácido al RNA de transferencia? Es la RNA aminoácido de transferencia sintetasa. ¿Por qué decimos sintetasa? Porque todas las enzimas que usan ATP son sintetasas. Están haciendo un gasto de energía en la formación de esa unión del aminoácido al RNA de transferencia. Sabemos muy bien que es un proceso complejo, tiene varias etapas, el proceso de inicio, el proceso de elongación, el proceso de terminación y también hay modificaciones en las proteínas post-terminación. Entonces sabemos también, hemos indicado, de que se forma en el inicio complejos donde participan esos factores de iniciación, los RNAs de transferencia, el RNA mensajero, la enzima RNA aminoácido de transferencia y los diferentes RNAs de transferencia, ¿no? Entonces se necesita esa maquinaria, es bien compleja y varios factores de elongación que participan en este proceso, llevando a cabo ese proceso biosintético de la generación de esos enlaces y la formación de una proteína. También hemos explicado que hay procesos de terminación y cómo nosotros reconocemos dónde va a terminar este proceso cuando el ribosoma encuentra esos codones stop de los cuales ya hemos hablado, entonces eso va a frenar este proceso. Una vez que la proteína se ha sintetizado, pues va a seguir procesos post-traduccionales. Por ejemplo, el caso de la insulina, ya hemos hablado en casos anteriores, se produce como una preproinsulina de 104 aminoácidos. Después pasa a una proinsulina de 84 aminoácidos. ¿Qué tiene esto? El péptido C, la cadena alfa, la cadena beta. Luego libera, en este caso, el péptido C y queda con la cadena alfa y beta. Entonces, estamos viendo cómo esa molécula de insulina sufre esas modificaciones que pueden ser en el retículo endoplasmático y también en el aparato de Golgi, ¿ya? Hemos acabado con eso, el proceso de traducción, y voy a incorporar algo que no está en nuestro programa, pero que sí es importante, y hablar de la regulación genética, ¿ya? Porque si no comprendemos cómo se regulan estos procesos, prácticamente no vamos a poder, ¿cómo se llama?, interpretar muchas cosas, ¿ya? Entonces, la regulación de la expresión genética es muy importante. Es ese proceso mediante el cual estoy compartiendo, chicos, ¿no? ¿Ah? Hola, estoy compartiendo, ¿sí, verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, les decía, es vital, es importante, porque para producir una proteína, por ejemplo, en este momento yo estoy en proceso de ayuno, ¿verdad? ¿Qué pasa con mi glucosa? Está bajando, pero mi organismo tiene que mantener la homeostasis. Entonces, para ello, ¿qué es lo que en este momento estamos liberando?
yo por lo menos que no he desayunado, glucagón. Entonces, ¿qué necesita producir mi organismo? Esa hormona. No solamente glucagón, necesito producir todas las enzimas. En este caso voy a empezar a metabolizar qué cosa, el glucógeno. Por tanto, necesito producir todas esas enzimas que están participando en el metabolismo del glucógeno. Necesito luego que esa glucosa que se elimina o se genera a través de la degradación del glucógeno genere energía. Por tanto, ¿qué necesito? Que la glucosa entre a la vía glucolítica, y la vía glucolítica necesita varias enzimas para transformar la glucosa en piruvato, e inclusive esta va a entrar al ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, cada una de estas enzimitas para generar todos esos procesos en el organismo se tienen que producir. ¿Y dónde están codificadas? En el ADN. Y hacen esos procesos. Primero se transcriben y luego se traduce, porque no olvidemos ahorita qué es lo que está generando esos procesos de activar el catabolismo del glucógeno, la hipoglicemia. Entonces, ese es el factor que está desencadenando esa modificación del contenido de glucosa que tiene mi organismo, y mi organismo va a empezar a adaptarse a esas condiciones. En este caso, ¿a qué condición me refiero? A que la glucosa está baja. ¿Ya? Al contrario, si empiezo a comer, que sube la glucosa. Entonces, ¿qué necesito para regular esto? Producir insulina. Por tanto, tengo que producir esa proteína a través de este proceso de traducción, que es la insulina, que es la que va a ir a regular, y en este caso la insulina va a ir a generar a nivel genético una serie de activaciones de la transcripción de genes, que en este caso vamos a hacer de que mi organismo baje más bien al contrario esos niveles de glucosa, haciendo varios procesos que ya hemos hablado todo el año respecto al metabolismo de carbohidratos, ¿no es cierto? Que en este caso estoy hablando de la gluconeogénesis. Entonces, ¿cómo se regula la expresión genética? En tres etapas importantes. Antes de la transcripción, es decir, en la etapa pretranscripcional, durante la transcripción y después de la transcripción, es decir, en el proceso post-transcripcional, ¿ya? El que más regulamos y utilizamos es durante la etapa de la transcripción a nivel de la regulación genética, ¿ya? ¿Qué tipos de controles entonces van a haber antes de que se genere la molécula del RNA mensajero? Inclusive hemos visto que hay los pequeños RNAs que van a participar en este proceso, los RNAs interferentes, ¿no es cierto? Podemos también regular durante ese proceso de transcripción netamente, donde se está produciendo el RNA mensajero. ¿Eso a qué nivel? A nivel del núcleo, a nivel de nuestro ADN prácticamente. ¿Ya? También podemos tener la regulación a nivel del citosol. ¿Y a qué niveles, por ejemplo, durante ese transporte que genera ese RNA hacia el citosol? Porque ¿dónde se va a dirigir? A los ribosomas. Necesitamos el control, como hemos hablado en la traducción, y también el control en la degradación del RNA mensajero. No olvidemos que se produce un RNA mensajero y ese va a producir varias proteínas en un solo RNA mensajero, hasta que el organismo diga, ya no necesito, por ejemplo, insulina, ya no voy a llevar a cabo ese proceso de traducción, y se degrada ese RNA mensajero y se deja de producir, ¿ya? Y también hemos hablado de que a nivel de la proteína esta regula, por ejemplo, en la vía glucolítica son tres enzimas las que regulan: la isocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Entonces, el control se va a llevar a cabo a ese nivel mediante efectos alostéricos o también mediante el control hormonal, ¿ya? Entonces, vamos a ver que a nivel transcripcional, que es el punto central de este proceso de regulación, hemos indicado, se conoce como inducción a ese proceso, que en este caso está haciendo una regulación positiva. ¿Qué pasa con la glucólisis? Cuando se activa, cuando los niveles de glucosa suben.
¿Qué hormona está haciendo eso? La insulina. ¿Qué está haciendo la insulina? Insulina induciendo al gencito que codifica para la exocinasa o la glucosinasa. Si es exocinasa en músculos, si es glucosinasa en hígado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer esa enzima? Va a fosforilar a la glucosa transformando en glucosa 6-fosfato. Entonces, la glucosa, el incremento de esta molécula está induciendo genéticamente a ese gen para que se produzca esa enzima, la exocinasa. Entonces, ¿qué va a hacer el gen? Se va a transcribir, se va a traducir. A eso se llama inducción. Al contrario, ¿quién reprime a la exocinasa? Su producto. ¿Quién es el producto? La glucosa 6-fosfato. ¿Qué está haciendo la glucosa 6-fosfato? Inhibiendo la transcripción de esa enzima exocinasa. Entonces, de esa manera se regula ese proceso. En este ejemplo que estoy hablando de transcripción. Repito, inducción es estimular la expresión genética. Reprimir es inhibir. Ya conocemos el término a nivel enzimático, inhibición y activación. En este caso, en lugar de activación para genes, se conoce como inducción y la inactivación como represión. Bueno, y generalmente son los productos que hacen ese proceso. Vamos a explicar el operon laxeta. En este caso es el que va a estar ligado al metabolismo de la lactosa. ¿Qué tenemos como operón? El operador, donde se encuentra el promotor, y en este caso, este operón, porque estoy hablando de procariotas, es policistrónico. ¿Por qué? Porque codifica para 3 enzimas, ¿ya? Entonces, 3 enzimas que van a participar en ese proceso del metabolismo de la lactosa. ¿Cómo se regula este operón? Mediante un gen. Este gen regulador, cuando se transcribe, ¿qué produce? Una proteína represora. ¿Cuál es la función de este gen regulador? Ir a unirse al operador y reprimir. O sea, si el operador está unido al represor, no va a haber transcripción, no va a haber traducción, por tanto, no se van a sintetizar estas 3 proteínas, porque cada gencito, al transcribirse y después traducirse, este está produciendo la proteína SG1, esta la SG2 y este gen la SG3, ¿no es cierto? Entonces, el inductor, en este caso, es la lactosa, tal vez con la próxima diapositiva. El inductor, ¿qué va a hacer? Se va a unir al represor, a esta proteína que regula este proceso. Uniéndose al represor, ¿qué estoy evitando? A que se una al operador. Por tanto, si el operador está libre, va a poder ingresar, en este caso, la RNA, en este caso, la enzimita, la que sintetiza el RNA y, por tanto, que está activando el proceso de transcripción, ¿ya? Y se produce el RNA mensajero y este policistrónico está codificando para esas 3 enzimas que en este caso van a jugar ese rol en la síntesis o el metabolismo de la lactosa. ¿Cuáles son esas enzimas que producen estas secuencias de operador de genes? La beta-galactosidasa, la permeasa y la acetilasa. Entonces, en E. coli, este operón controla el metabolismo de la lactosa. Estoy hablando del operón de la lactosa, ¿ya? Porque este va a ser el que va a controlar ese proceso metabólico. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay lactosa? Hemos dicho, este represor genera una proteína y esa proteína se va a unir al operador. Si está unida, no hay transcripción. No se producen estas 3 proteínas. Pero al contrario, si hay lactosa, la lactosa va a inducir. Entonces, ¿qué hace? Se une al represor, hace que este represor se libere del operador y pueda activarse. Entonces, el proceso final, que es producir esas 3 proteínas, que en este caso van a estar ligadas al metabolismo de la lactosa. ¿Sí? Vemos aquí tal vez mucho más claramente. Entonces, el operón de la lactosa, repito, está codificado por estos 3 genes, el Z, el Y y el A. El Z que produce la beta-galactosilasa, el Y que produce la permeasa
y el gen A que produce la transacetilasa. Son enzimas que participan en el metabolismo de la lactosa. Recordamos, aquí hay el gen que regula, el regulador, y puede regular no solamente esto en muchos casos, este gen puede regular inclusive muchas otras, otros genes. ¿Qué pasa si yo expreso? Entonces este gen se transcribe en un RNA mensajero, luego ¿qué está produciendo? Esta proteína reguladora, o en este caso se llama represora, porque ¿qué va a ir a hacer? Se va a ir a unir al operador. Y por tanto, no hay producción de ninguna de estas enzimas. ¿Qué pasa cuando hay lactosa? La lactosa en el medio se va a ir a unir al represor. Por tanto, al hacer eso, lo que está haciendo es que éste se libere y deje libre el operador, porque a ese nivel va a empezar el proceso de transcripción, ¿no es cierto? Reconoce la RNA polimerasa, en este caso el promotor, hemos visto esas secuencias TATA y iniciamos ese proceso de transcripción. Entonces, ¿qué se está produciendo? El RNA mensajero, y luego este va a transportar esa información a los ribosomas y allá se está sintetizando estas 3 proteínas por ese proceso de traducción. ¿Está claro cómo se regulan los genes con este ejemplo, chicos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctora. ¿No hay consultas hasta acá? Ya, Por el momento vemos no, doctora. aquí, por ejemplo, que en este caso el bajo nivel de glucosa vía la señalización siempre es mediante segundos mensajeros. Y el segundo mensajero en este caso es el AMP cíclico. Sabemos muy bien qué es lo que va a actuar los bajos niveles o qué va a generar bajos niveles de glucosa, activación de la adenilatoxiclasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Transforma el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico se va a ir a unir a esta proteína K. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo los bajos niveles de glucosa vía esa señalización mediante el AMP cíclico? Activando la transcripción del operón laxeta, y de esa manera, en este caso, esas enzimas se van a transcribir. Al contrario, altos niveles de glucosa, más bien lo que van a ir a hacer es inhibir este proceso, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿quiénes regulan a nivel del ADN? Los genes reguladores. Los genes reguladores que producen proteínas reguladoras que van a ir a jugar ese rol de unirse a este operador. Y si se une, no hay transcripción. Al contrario, vamos a encontrar inductores, o sea, moléculas en el medio de nuestro cuerpo que van a ir a interaccionar con este represor. Si este represor se une al inductor, está evitando que esta proteína reguladora se una al promotor. Y por tanto, pues, se va a llevar a cabo la transcripción y la traducción produciendo la proteína específica. Y a nivel, ¿por qué hablo de la lactosa y el IPTG? Porque en biología molecular son herramientas que se utilizan. Por ejemplo, yo en mi tesis he producido la proteína reguladora PRL, que regulaba a PRLS, una proteína que estaba ligada al transporte de prolina y sodio en Bruselas. Entonces, normalmente era un sistema de 2 componentes. ¿Por qué digo 2 componentes? Es porque la proteína reguladora regulaba, en este caso, a PRLS. ¿Por qué se llamaba PRLS? Porque era una proteína sodio-prolina transportadora. Y supuestamente en mi trabajo de tesis,
en este caso, ese sistema de 2 componentes era mucho más grande que las otras especies de Brucella, abortus, canis, etcétera, haciendo el alineamiento de secuencias. Entonces, en la mutación que se ha generado a este nivel, se ha visto que Brucella no produce agregación cuando tú le sacas ese sistema. Entonces, la pregunta era, probablemente este sistema juega un rol muy importante en este caso, virulencia de la bacteria. Y por eso yo había estudiado. Entonces, dentro de una de las partecitas de mi tesis era producir la proteína. ¿Y cómo he producido? Sacando el gen, incorporando en un plásmido. El plásmido lo he incorporado en una bacteria y ese plásmido era un plásmido que estimulaba la transcripción. Entonces tenía su maquinaria, el operón laxeta que acabo de indicar, he usado todo eso y para que comprendan mejor, tenemos aquí la estructura. Entonces, ¿qué es lo que he hecho genéticamente? Sacar todos estos genes y en el lugar de estos colocar el gen de PRLR. Y aquí está el promotor laxeta para este caso porque es el operón de lactosa. Y yo inducía esa construcción a nivel de bacterias con esta molécula, el IPTG. Entonces yo colocaba en el medio el isoproliltiogalactosido y esta molécula lo que hacía era estimular la transcripción y la traducción y por tanto como producto yo tenía abundante cantidad de proteína. Después he hecho mis cromatografías para poder separar, porque no solo voy a tener esa proteína, hay muchas proteínas en ese medio, ¿no ve? La bacteria está produciendo mucha maquinaria para hacer esos procesos de transcripción, traducción, factores de inicio, factores de elongación, de transcripción, de traducción de la misma manera. Entonces yo necesito separar y para eso que he hecho, he tagueado con histidina, es decir, he incorporado la histidina a esa secuencia y mediante una cromatografía la histidina va y se une en la columna y de esa manera he podido separar. Entonces, en biología molecular son herramientas, este operón laxeta se usa para ese tipo de cosas, para clonar, por ejemplo, yo pongo el gen de la insulina, aparece fácil, ¿no? Tengo que cortar con enzimas de restricción, generar a través de procesos de ligación la unión y luego colocar ese plásmido en una bacteria y la bacteria va a producir mucha insulina. De esa manera se fabrica la insulina por clonaciones genéticas, ¿no? ¿Y cuál es el inductor natural de este operón laxeta? La alolactosa. Si se fijan, alolactosa tiene estructuralmente un parecido, el IPTG. Por tanto, este IPTG ha sido producido en forma artificial y es el inductor que induce la transcripción de ese operón, ¿ya? Aquí tengo otro ejemplo para que ustedes comprendan. Son estos 6 genes que participan en el metabolismo de la síntesis del triptófano, ¿ya? Tenemos ahí el gen que regula este operón para el triptófano. Nuevamente estoy hablando de bacterias, porque en bacterias he hecho estudios bastante profundos sobre esto. Y el efecto de producir todas estas enzimas, que es producir, sintetizar el triptófano. Vemos acá, mucho triptófano se va a unir al represor. Aquí, al contrario, ¿qué está haciendo ese producto? Si he producido mucho triptófano, tengo que regular porque puedo producir en abundante cantidad y eso va a generar un descontrol, ¿no es cierto? Entonces, acá el triptófano hace al revés. Se une al represor y esto más bien va a activar a que se una al operador. Por tanto, ¿qué estoy frenando? La transcripción de estos genes, la traducción y evitando que se produzcan esas enzimas que finalmente van a producir, ¿qué cosa? El triptófano. Entonces, mucho triptófano está yendo a inhibir la expresión genética, ¿ya? Bueno, entonces el control de la transcripción a nivel de eucariotas es mucho más complejo. ¿Qué es lo que participa aquí? Proteínas de interacción que van a unirse a nuestro ADN, específicamente ¿dónde? En las secuencias reguladoras. ¿Dónde están esas secuencias reguladoras que van a codificar para esa proteína reguladora próximo al operador, al promotor?
Entonces, estas proteínas van a regular la actividad de esta enzimita, ¿cómo se llama? La RNA polimerasa. Y sabemos muy bien que esta RNA polimerasa se encarga de sintetizar la RNA. Hemos mencionado, hay proteínas también reguladoras que normalmente, ya hemos explicado a detalle, van a influir sobre el promotor regulando ese proceso. También hay secuencias que se llaman estimuladoras o enhancers, hemos explicado, son secuencias que se encuentran en el ADN a grandes distancias. Y el ADN puede, en este caso, enrollarse, haciendo que se acerque esos enhancers al promotor específicamente y de esa manera estimular este proceso de transcripción. Otra forma de controlar la transcripción es a través de la cromatina. Cuando la cromatina está empaquetada, no hay transcripción. ¿Cómo tiene que estar la cromatina? Tiene que estar laxa. Y para eso hay una serie de proteínas que también participan. Entonces, el control transcripcional a nivel de eucariotas es mucho más complejo, ¿ya? Podemos también regular a nivel de la terminación de ese proceso de transcripción. Es decir, hacer de que termine anticipadamente y, por tanto, vamos a frenar este proceso. También podemos regular a nivel de la producción del RNA mensajero e inclusive post-traduccionalmente, que después vamos a ver, podemos frenar ese proceso después que se ha producido la proteína, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, la regulación de la transcripción por proteínas reguladoras es a través de factores transcripcionales y puede haber activación a nivel de lo que es la estructura de la cromatina, transformarla en una cromatina laxa, como ya he dicho, porque en ese estado recién va a haber transcripción. Puede regularse por el ADN por metilaciones. Por acetilaciones de las histonas también puede haber regulación y regulación del RNA no codificante. Cuando hablo del RNA no codificante me refiero a los pequeños RNAs interferentes que ya hemos explicado se encuentran en el ADN y que juegan ese rol importante de regular este proceso. También podemos regular a nivel de la elongación, es decir, esos factores de elongación, ¿ya? ¿Qué son importantes? Factores de transcripción, tanto basales o generales, que hemos dicho ya hace rato, se unen al promotor, haciendo de que esa manera evitemos la transcripción. En algunos casos van a haber factores específicos que van a ir a jugar ese rol importante en la transcripción o proteínas activadoras que van a ir a favorecer ese proceso de inicio de la transcripción. Por ejemplo, a nivel de las histonas, cuando estas se acetilan, lo que hace el proceso de acetilación más bien es activar la transcripción y la desacetilación inhibe la transcripción. Y ya hemos hablado, las proteínas represoras son esos genes que están antes del promotor jugando ese rol regulador, ¿ya? Entonces tenemos a los promotores, que son los que prácticamente van a estar jugando ese rol en ese proceso de regulación y tenemos a los estimuladores o enhancers que se encuentran en sitios más alejados del sitio promotor. Vemos acá, esta es una secuencia que en el ADN puede estar a 1000, 3000 pares de bases a distancia. Vemos cómo el ADN en ese proceso de englobarse, aglomerarse, acerca a esta proteína inductora. Por tanto, ¿qué es lo que está induciendo? Ese proceso de preinicio de la transcripción y estimulando entonces la transcripción, ¿no? Y bueno, mediante qué mecanismos las proteínas represoras pueden actuar, mediante la unión a activadores, como las secuencias enhancer hemos explicado, puede haber una competición con activadores que van a ir a unirse
específicamente a esas secuencias promotoras. Por ejemplo, hemos hablado en el caso de la lactosa, ¿qué es lo que hace? Induce porque se une a quién, a la proteína represora, ¿no es cierto? Podemos tener también procesos de inhibición, ciertas moléculas que van a ir a generar esa inhibición, proteínas inhibidoras efectos a nivel de la estructura de la cromatina. Y cuando hablo de la cromatina, principalmente estoy hablando de esas proteínas nucleares que son las histonas, ¿ya? Entonces, las histonas juegan también un rol muy importante en ese proceso de regulación. Y pues a nivel de desarrollo embrionario, imagínense, esta célula se divide, que produce 2 células hijas. Durante esta división celular tiene que haber regulación de este proceso. No puede generarse en realidad un caos. Imagínense si no hay regulación, ¿qué sería? Generaríamos un monstruo. Entonces, en cada etapa, vemos aquí, se están generando proteínas reguladoras. Aquí está marcado con rosadito el amarillo. Y a medida que va multiplicando la célula, se vuelven a inducir otras proteínas. Aquí tenemos de color celestito, de color rojo. Entonces, estas proteínas están induciendo ese proceso de división celular para generar el nuevo célula. Y es muy, muy complejo prácticamente, ¿sí? En eucariotas, pues, la regulación se lleva a cabo a nivel de los factores transcripcionales, a nivel de la estructura de la cromatina. Podemos encontrar factores remodeladores que en realidad están facilitando a nivel de la cromatina ese proceso de relajamiento para que este proceso se lleve a cabo. El ADN también puede modificarse por metilación. ¿A qué nivel principalmente hay metilación? A nivel de la citosina, esa base nitrogenada, y la metilación del ADN, ¿qué es lo que está haciendo? Inhibiendo ese proceso de transcripción genética. ¿Ya? Hemos hablado ya de los RNAs interferentes, principalmente esos que función cumplen, reprimen ese proceso de transcripción. Y también podemos ver a nivel de la elongación esos procesos. Aquí tenemos una secuencia genética. Vemos cómo están nuestros genes acetilados. Y en ese proceso de acetilación de histonas, vemos que aquí se está activando la transcripción. Es decir, esa cromatina se vuelve un poco laxa. En cambio, la desacetilación de las histonas, ¿qué es lo que va a producir? Una inactivación de este proceso, ¿ya? También podemos regular el inicio de la transcripción. ¿Por qué procesos? A nivel de modificar las histonas. ¿Qué podemos hacer sobre las histonas? Como vemos acá, se pueden metilar, se pueden acetilar, entonces se puede fosforilar también. Y esos procesos, entonces, lo que están haciendo es frenar en algunos casos, en otros activar la transcripción, ¿no? Por ejemplo, los pequeños RNAs interferentes, como vemos acá, se unen a la secuencia y por tanto que van a activar la metilación de la lisina y lisinas metiladas que están frenando la transcripción, están reprimiendo ese proceso de transcripción. Y bueno, a nivel de la elongación pueden haber proteínas. En este caso, esta proteína se une y lo que está haciendo es reprimir este proceso de transcripción. Se libera esta proteína y se inicia ese proceso de transcripción. Entonces, a nivel de elongación también podemos tener regulación. Recuerdan, nuestro RNA mensajero al madurar lo que hacía era liberar las regiones sintrónicas, ¿no? Entonces también puede haber una regulación a ese nivel de ruptura de las regiones intrónicas y el soldado de los exones. Es decir, en el splicing va a haber también ese proceso de regulación. Vemos acá qué es lo que se está uniendo esta proteína represora. Por tanto, va a evitar que los pequeños RNAs, los uRNAs, como ya hemos explicado, hagan el corte, saquen los intrones y eviten la maduración. Al contrario,
podemos tener proteínas que más bien activen ese proceso de splicing y por tanto hagamos que el ARN mensajero madure y este se transcriba y dé lugar a la proteína durante el proceso de transcripción, ¿no? Entonces, vemos aquí en el proceso de maduración, acá nos han agregado las colas de polía, como vemos acá, y eso hace de que entonces esta molécula sea susceptible a la degradación y por tanto degradada esta molécula no va a poder sintetizar, no va a poder traducirse esa proteína. Y también posttraduccionalmente podemos controlar, sobre todo mediante factores que modifiquen el inicio de este proceso, sobre proteínas represoras o los microRNAs no codificantes, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, la ferritina, sabemos muy bien que es una proteína que en este caso tiene como función almacenar el hierro. ¿Dónde se almacena el hierro? En el hígado y el exceso de hierro que va a producir hemocromatosis. Entonces, cuando hay mucho hierro, ¿qué está haciendo el hierro a nivel genético? Está estimulando la transcripción de la ferritina. ¿Para qué? Para que el hierro sea almacenado. Al contrario, más bien, cuando no hay hierro, el hierro lo que va a estimular en este caso es la síntesis del receptor de la transferrina. La transferrina, que es esa proteína que transporta el hierro. Entonces, de esa manera, el hierro está jugando ese control en ese proceso metabólico de este elemento que es tan importante. El hierro forma parte de las hemoproteínas, forma parte de la hemoglobina, ¿sí? Sabemos muy bien que el hierro que forma el heme, y el heme va a ser una molécula que va a ir a regular esos procesos. En este caso, el heme inhibe a la quinasa que está haciendo procesos de fosforilación. Si esta molécula está fosforilada, va a iniciar ese proceso de transcripción. Entonces, estamos viendo que los factores enrutadores se están fosforilando y fosforilados activan ese proceso de transcripción. Y bueno, también cuando hay mucha proteína, se produce en exceso, estas proteínas lo que van a ir a hacer es inhibir ese proceso de traducción. Entonces, también a nivel posttraduccional podemos empezar a degradar proteínas. Eso ya hemos visto con el doctor Rojas. Las proteínas van a ser degradadas a nivel del proteosoma, se va a activar ese proceso, o pueden ser degradadas a nivel de los lisosomas, dependiendo si tienen vida media corta o tienen vida media larga. Sabemos muy bien que a nivel de las enzimas hemos hablado, por ejemplo, la glucógeno-fosforilada es activa, desfosforilada es inactiva. Entonces, están generando modificaciones covalentes en esas enzimas, esos procesos, es decir, fosforilaciones o desfosforilaciones. En el caso de que la glucógeno-sintasa esté fosforilada, por ejemplo, es inactiva. Al contrario, desfosforilada es activa. En cambio, la glucógeno-fosforilasa, al revés, si está fosforilada es activa y si está desfosforilada es inactiva. Y cuando hablamos de regulación alostérica, nos referimos a los productos generalmente. Recuerdan hace rato cuando hablé, la exocinasa, ¿quién la inhibe su producto? ¿Quién es su producto? La glucosa 6-fosfato. Entonces, esa por retroalimentación negativa va a ir a inhibir la transcripción y la traducción y por tanto no hay síntesis de proteínas. En conclusión, la regulación genética es muy importante, que permite a nuestro organismo que se adapte a esos cambios constantes a los cuales nuestras células están expuestas. Entonces, aquellas modificaciones medioambientales estamos viendo cómo regulan la expresión genética. Y en realidad estoy hablando un poco de la epigenética, ¿no? La epigenética es el medio, es el que va a generar esa regulación y esas modificaciones a nivel de la regulación. ¿Cómo se regula? En las etapas pretranscripcionales, transcripcionales y post-transcripcionales. Y a nivel de la transcripción hemos distinguido dos procesos, la inducción y la represión enzimática.
Hemos explicado también el operón laxeta, cómo esa proteína reguladora puede regular estos procesos, ¿no? También hemos dicho que la regulación es al inicio, puede ser durante la transcripción o post-transcripcionalmente puede regularse estos procesos. Hemos hablado sobre todo con mayor detalle de la regulación a nivel de procariotas, sin embargo, a nivel de procariotas este proceso es mucho más complejo, se necesitan mayores factores, mayor cantidad de proteínas, porque hemos visto es mucho más complejo, usa más factores iniciadores, más factores de elongación de estos procesos. Entonces, la regulación es mucho más compleja en los organismos pluricelulares. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, chicos. Hemos acabado entonces.